Hoy vamos a meternos de lleno en el panorama de las ciberamenazas en América Latina. Tenemos entre manos un informe de inteligencia de 2024 que es realmente denso. Dibuja una región en plena ebullición digital, pero a la vez en el punto de mira de un montón de actores. La idea es desgranar esto para entender las tendencias, quién ataca, por qué y sobre todo cómo. Vamos, para sacar una foto clara de una situación que es de todo menos simple. Y es que la tensión central que revela el informe es, la verdad, fascinante. América Latina está viviendo una expansión digital que no tiene precedentes, lo que la convierte en una tierra de oportunidades enormes. Pero claro, esa misma expansión, esa hiperconectividad, la transforma en un campo de batalla para amenazas que son tanto locales como globales. Es una mezcla muy potente de progreso y una vulnerabilidad que no para de crecer. Vale, pues empecemos por el panorama más general, por las macro tendencias que afectan a los gobiernos. El informe parece indicar que hay una especie de despertar generalizado, ¿no? Que la mayoría de países están intentando, como se suele decir, ponerse las pilas. Nuevas leyes, agencias de ciberseguridad, cooperación internacional. Sí, hay un movimiento claro en esa dirección. Vemos a países como Chile, Costa Rica o El Salvador creando legislación y agencias específicas. El caso de Costa Rica es paradigmático. El brutal ataque de ransomware que sufrió su gobierno en 2022, que llegó a paralizar ministerios enteros, fue una llamada de atención para toda la región. Espera. Llegaron a declarar un estado de emergencia nacional por un ciberataque. Esa suena a película de ciencia ficción. Totalmente. Fue la primera vez que un país lo hacía. Y ese shock fue un catalizador. Aceleró la colaboración con Estados Unidos y la Unión Europea para fortalecer sus defensas. De hecho, recibieron una ayuda económica muy importante, unos $25 millones de Washington. Demuestra que la amenaza ya se percibe como algo físico, real, algo que puede paralizar un país. Claro, deja de ser esa idea abstracta de hackers en un sótano y pasa a ser un problema de seguridad nacional en toda regla. Pero entiendo que no todos los gobiernos de la región están en esa misma página. Ni mucho menos. Y esta es la otra cara de la moneda que destaca el informe. Hay una división muy clara. Mientras unos construyen defensas, otros, como los gobiernos de Venezuela y Cuba, utilizan el ciberespacio como una herramienta de control político. La ciberseguridad, para ellos, no es proteger a la ciudadanía, es proteger al régimen de la ciudadanía. ¿Y cómo se materializa eso en la práctica? Pues con censura, desinformación y represión, básicamente. El informe cita ejemplos muy concretos. El gobierno venezolano denunció, sin aportar ni una sola prueba, un supuesto ciberataque para justificar un retraso enorme en la publicación de resultados electorales. O en Cuba, donde es una práctica habitual cortar el acceso a Internet durante las protestas sociales. Para evitar que se organicen y que se difundan imágenes, claro. Exacto. Son dos visiones totalmente opuestas de lo que significa la soberanía digital. Es fascinante ver cómo los propios gobiernos son actores y víctimas a la vez. Pero el informe también se mete en arenas más movedizas, en unas microtendencias que suenan aún más complejas. Menciona el dilema con la tecnología china, la inteligencia artificial y el espionaje doméstico. Efectivamente, y estos 3 puntos definen las tensiones del presente y del futuro inmediato. Empecemos por la cuestión china. Los gobiernos de la región están, atrapados en una decisión muy difícil. Por un lado tienes a Costa Rica, que vetó explícitamente a Huawei para el desarrollo de su red 5G. Se alineó con la postura de Estados Unidos por motivos de seguridad nacional. Pero por otro lado, la tecnología china es mucho más barata, ¿no? Supongo que para economías emergentes eso es un factor absolutamente decisivo. Exacto, ese es el pulso. Mientras Costa Rica veta, Panamá acoge con los brazos abiertos el primer centro de ciberseguridad de Huawei en la región. Y un gigante como Brasil, que tiene una política exterior mucho más independiente, pues integra su tecnología en su red 5G sin mayores reparos. Es una batalla geopolítica que se libra infraestructura a infraestructura, entre la sospecha de puertas traseras para el espionaje y la necesidad de desplegar tecnología a precios competitivos. Vale. Luego está la inteligencia artificial, que parece el tema del año en todos los ámbitos. Aquí el desafío es doble. Por un lado, la lucha contra sus usos maliciosos. Ya estamos viendo estafas muy sofisticadas. El gobierno de Costa Rica tuvo que salir a alertar sobre vídeos deepfake de su presidente recomendando inversiones fraudulentas. Tremendo.
el Brasil, que tuvo que implementar reglas electorales específicas para combatir la desinformación masiva generada por IA en campaña. Y por otro lado, todos intentan a la vez subirse a la ola y descubrir cómo aprovechar la IA para el crecimiento. Es una carrera a dos velocidades, defenderse de ella y explotarla al mismo tiempo. Y el último punto que mencionabas, el del spyware, me parece gravísimo. Gobiernos espiando a sus propios ciudadanos. Es un problema enorme de salud democrática, la verdad. El informe destaca investigaciones de gobiernos actuales sobre las actividades de sus predecesores. En Brasil, la Policía Federal investigó a altos cargos del gobierno de Bolsonaro por supuestamente usar un software israelí para espiar a más de 30.000 personas. Y no a cualquiera, periodistas, políticos y hasta jueces del Tribunal Supremo. 30.000 personas. Es una escala industrial. Lo es. Y en Colombia, el presidente Petro solicitó una investigación formal por la supuesta compra y uso del famoso software Pegasus durante la administración anterior para espiar a miembros de la oposición, activistas, negociadores de paz. Esto plantea una pregunta fundamental sobre la vigilancia del poder. Si el gobierno tiene herramientas de espionaje tan potentes, ¿quién vigila al vigilante? Es una pregunta inquietante, sí, y nos sirve de puente para entrar en un mundo que opera completamente al margen de la ley. ¿Qué nos cuenta el informe sobre el ecosistema puramente criminal de la región? Pues nos cuenta que el e-crime en América Latina ha dejado de ser algo, digamos, artesanal para convertirse en una industria muy sofisticada. La región es un objetivo prioritario, tanto para grupos locales que han nacido y crecido allí, como para las grandes organizaciones criminales globales. De hecho, el documento identifica 6 adversarios clave a los que da el alias de Spider, que son originarios de la región o que centran casi en exclusiva sus operaciones allí. Me sorprende mucho esa idea de especialización. Tiendo a pensar en el cibercrimen como algo caótico, pero el informe sugiere que funcionan casi como empresas con nichos de mercado muy definidos. ¿Qué ejemplos son los más llamativos? Es que operan exactamente así, como empresas. Para ilustrarlo, el informe perfila a 3 actores muy distintos. Primero, un grupo brasileño llamado Odyssey Spider. Su nicho es increíblemente específico, el sector hotelero y de viajes. Se dedican a infiltrarse en los sistemas de reservas de cadenas hoteleras por toda la región. ¿Para qué? ¿Para cancelar reservas? ¿Para fastidiar? No, para algo mucho más lucrativo, robar bases de datos masivas de tarjetas de crédito. Es un negocio muy enfocado, de bajo perfil y altísima rentabilidad. Luego tenemos a Blind Spider, un actor colombiano que juega la carta de la suplantación de identidad. Envían correos de phishing muy elaborados haciéndose pasar por entidades gubernamentales como la Fiscalía o la Dirección de Impuestos. Su objetivo es robar credenciales bancarias y datos financieros. Imitan la autoridad para generar una falsa confianza en sus víctimas. Y el tercer ejemplo que mencionas es el más curioso por su modelo de negocio. Sin duda. Se trata de Robot Spider. Este grupo es fascinante porque no ataca directamente. Lo que hacen es operar un Crypter como servicio, o CAS. O sea que este grupo es como el que vende las palas en la fiebre del oro. No buscan el oro directamente, pero se lucran de todos los que sí lo hacen. Es la analogía perfecta. Venden una herramienta de software que permite a otros delincuentes empaquetar y ocultar su malware, troyanos, virus, lo que sea, para que los programas antivirus no lo detecten. Son un facilitador, una pieza clave de la infraestructura que sostiene a todo el ecosistema criminal. Hacen que el trabajo de los demás sea más fácil y seguro y cobran por ello. Y dentro de este ecosistema tan organizado, el informe destaca una modalidad que está en auge, el Big Game Hunting, o para que nos entendamos, el ransomware a gran escala contra grandes empresas o instituciones. Sí, es una de las mayores amenazas económicas ahora mismo. Según los datos del informe, las víctimas de ransomware en la región aumentaron un 15% en 2024. Brasil es, con diferencia, el país más afectado, seguido de México y Argentina. Los principales responsables son 2 marcas de ransomware muy conocidas a nivel global, Ransom Hub y Lockbit, que operan como si fueran franquicias. Y todo este modelo se apoya en un mercado clandestino que provee las herramientas, ¿no es así? Exacto. Hay un submundo entero dedicado a ello. Por ejemplo, los llamados brokers de acceso inicial. Son individuos o grupos que se especializan en una única cosa: conseguir entrar en la red informática de una gran empresa. Una vez dentro, no hacen nada más. Simplemente venden esa puerta de entrada al mejor postor en foros de la dark web. Un momento. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando?
¿Cuánto cuesta comprar la llave de entrada a una multinacional? Aquí viene el dato más escalofriante del informe, en mi opinión. El precio medio de venta de un acceso a una red corporativa en América Latina es de solo $1.355. Perdona, ¿me estás diciendo que el acceso a los secretos de una gran empresa puede costar menos que un teléfono móvil nuevo? Eso es aterrador. ¿Por qué es tan barato? Hay una sobreoferta de hackers. Es una mezcla de factores. Hay sobreoferta de vulnerabilidades y sobre todo una cantidad enorme de credenciales robadas disponibles. El informe calcula que se han filtrado más de 1.000 millones de combinaciones de usuario y contraseña de ciudadanos latinoamericanos en los últimos años. Con ese material y con empleados que a menudo reutilizan contraseñas, entrar en una red es, para un experto, relativamente sencillo. La oferta de accesos es tan grande que los precios se desploman. Es pura economía de mercado, pero en el lado oscuro. Esto dibuja un panorama mucho más complejo. No solo se trata de dinero. Entiendo que el informe también dedica una parte importante al espionaje, la geopolítica y el activismo ideológico. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que los ataques patrocinados por estados, aunque son menos numerosos que el cibercrimen común, son mucho más sofisticados. Tienen objetivos estratégicos muy claros. Son ataques de precisión quirúrgica. El informe destaca a 3 actores estatales principales. Empezando por China. Empezando por China, que es sin duda la amenaza estatal más persistente y activa en la región. Sus grupos de élite, a los que el informe se refiere con el alias Panda, se centran en sectores estratégicos, no buscan un beneficio económico inmediato. ¿Y el informe da alguna pista de por qué las telecos, por ejemplo, son tan importantes para ellos? ¿Se trata solo de espiar a los gobiernos a través de su infraestructura o hay un interés comercial detrás? El análisis sugiere que el objetivo principal es la recopilación de inteligencia a largo plazo. Piensa que controlar o tener acceso a la infraestructura de telecomunicaciones de un país te da una visibilidad tremenda sobre las comunicaciones del gobierno, de las Fuerzas Armadas, de los sectores económicos clave. Es una posición estratégica de un valor incalculable para una superpotencia. Vale. El segundo actor en la lista es Corea del Norte, que siempre sorprende. Corea del Norte es un caso único, desde luego. Sus grupos, llamados Cholima, tienen motivaciones principalmente económicas. La ONU ha documentado ampliamente cómo utilizan el cibercrimen para financiar sus programas de armamento y eludir las sanciones internacionales. En la región han atacado bolsas de criptomonedas, en México, por ejemplo, pero aquí viene lo sorprendente. También realizan ciberespionaje con fines muy inesperados. El informe documenta un ataque dirigido contra el sector agrícola de Colombia. El sector agrícola. ¿Para qué querría Corea del Norte espiar la agricultura colombiana? Pues la hipótesis más sólida que maneja el informe es que buscaban información, investigación, datos sobre cultivos o tecnología agrícola, para intentar paliar la grave y crónica escasez de alimentos que sufre su propio país. Es un ciberespionaje de supervivencia, lo cual es fascinante y trágico a la vez. Desde luego. Y el tercer actor estatal es Rusia. Sí, con su famoso grupo Fancy Bear, vinculado a la inteligencia militar. Sus ataques son muy selectivos y están directamente ligados a eventos geopolíticos. El informe destaca una campaña de spear phishing muy dirigida contra el recién formado gobierno argentino justo después de la elección presidencial de Javier Milei. Y para que quede claro, el spear phishing es como el phishing normal, pero ultra personalizado, ¿no? No es un correo masivo. Es un misil teledirigido a una persona o grupo específico. Exacto. Es un ataque artesanal. Investigan a sus objetivos en redes sociales, conocen sus contactos, sus intereses y diseñan un cebo perfecto para que esa persona concreta haga clic. El ataque a Argentina demuestra cómo sus operaciones reaccionan en tiempo real a los cambios políticos que consideran relevantes para sus intereses. Nos queda un último actor en este tablero, los hacktivistas. Aquellos que no buscan dinero ni son espías de un Estado, sino que tienen una agenda política o social. El hacktivismo está muy vivo en la región. Sus acciones son como un sismógrafo de la actualidad política y social. Vimos una oleada de ataques en respuesta a las denuncias de fraude electoral en Venezuela, otros en apoyo a las protestas en Cuba. Y más recientemente con el conflicto entre Israel y Hamás, que llevó a grupos como Lulzsec Muslims a atacar entidades argentinas por el alineamiento de su gobierno con Israel. Pero el informe señala una tendencia nueva y muy arriesgada.
Hacktivistas que atacan a los cárteles. Eso suena a jugar con fuego, literalmente. Es una línea que muy pocos se atreven a cruzar, probablemente por el miedo a represalias físicas, que en ese mundo son una certeza. Pero sí, grupos como GhostSec han filtrado bases de datos que supuestamente exponen vínculos de entidades públicas y privadas de México con los cárteles de la droga. Es una forma de ciberguerra asimétrica contra el crimen organizado. Y es imposible hablar de hacktivismo en la región sin mencionar a Guacamaya. Absolutamente. El informe le dedica un apartado porque su impacto fue transformador. Las filtraciones masivas que este grupo realizó en 2022, exponiendo millones de correos y documentos de las Fuerzas Armadas y Policiales de México, Chile, Colombia, Perú y El Salvador, fueron un hito. ¿Y cuál es su legado, más allá del escándalo inicial que provocaron? El legado es doble. Por un lado, inspiró a una nueva generación de activistas, demostrando que es posible desafiar a las instituciones más opacas del Estado. Pero por otro lado, y esto es clave, proporcionó las herramientas. Esos millones de documentos filtrados son una mina de oro que otros hacktivistas, periodistas e investigadores siguen explotando a día de hoy. Guacamaya Leaks no fue un evento, fue el inicio de un proceso. Crearon una plantilla de cómo hacerlo y dejaron la materia prima para que otros siguieran trabajando. Después de este análisis tan completo, que va desde los dilemas de los presidentes hasta los negocios de los cibercriminales y la audacia de los activistas, ¿cuál dirías que es la gran conclusión? La conclusión principal es que el ciberespacio de América Latina ha dejado de ser un actor secundario para convertirse en un territorio enormemente dinámico y disputado. Es un escenario central donde se libran conflictos globales y locales, económicos y políticos. Vemos esa fractura clara entre los gobiernos que intentan construir defensas y los que usan la tecnología para el control. Exacto. Y al mismo tiempo vemos un ecosistema criminal que ha alcanzado una madurez y una eficiencia que la verdad asustan. Operan casi como una economía formal y sobre todo ello la capa de los actores estatales que juegan una partida de ajedrez a largo plazo, con China como el jugador más constante y estratégico. Todo eso nos deja una imagen muy nítida del presente. Sí. El informe se centra en amenazas bien definidas, pero esto nos lleva a una reflexión final. ¿Qué sucede cuando la línea que separa al cibercriminal que solo busca dinero y a la operación estatal con fines geopolíticos se vuelve borrosa? A medida que los grupos de ransomware ganan un poder económico y técnico equiparable al de algunas agencias de inteligencia y que algunos estados externalizan sus operaciones más sucias a grupos criminales, podríamos estar entrando en una era de cibermercenarios en América Latina. Ataques donde la atribución es casi imposible y las motivaciones son una mezcla tóxica de dinero y poder. La pregunta final es, ¿están las instituciones de la región preparadas para enfrentarse a un adversario tan ambiguo?